comenzar? Denos un segundito. Ya, sean todos y todas muy bienvenidos, muy bienvenidas. Esta es la segunda presentación del ciclo de diaporamas de este 2026 que hemos preparado junto a María Elena del Valle y Álvaro Vivanco. Yo soy Gaby García, para los que no me conocen. Los tres somos socios de este club. Y hoy especialmente saludo a los padres del invitado. Encuentro un tremendo honor tenerlos acá. Ahí, pueden levantar su mano. Y bueno, les quiero contar que a mediados de octubre del año pasado, junto a tres amigos, uno de ellas, de hecho, era Social DAB, la Nieves, que no está acá hoy, fuimos a conocer algo que habíamos visto en la prensa, un nuevo parque que se abría, que además nos venía súper bien porque queda a 2 horas y media de Santiago, y tenía la gran gracia o la promesa de que uno partía caminando por bosque esclerófilo, que es quillay, litre, no sé, peumo, y va avanzando y subiendo y pasando por bosques que se van asemejando a la selva valdiviana, no sé, por ahí vi, me acuerdo, unas, ¿cómo se llama? Arrayanes, no sé, roble, maulino, en fin. Y bueno, finalmente nos embarcamos, llegamos a este parque y algo que nos encantó fue, no me puedo mover mucho porque tengo una cruz pegada acá debajo de mis pies, donde me tengo que quedar. Pero llegamos a este parque y nos recibieron un grupo de mujeres super power, bien así como empoderadas, y qué van a hacer, por qué llegan acá, cuéntenos cómo se enteraron, y bueno, y empezamos a hablar con estas chicas y eran las, no sé si hermanas, primas, ejecutoras y promotoras de este proyecto. También habían un montón de niños jóvenes que estaban ahí súper atentos a lo que nosotros también teníamos que contar como visitantes. Creo que éramos el segundo fin de semana que iba gente. Y ahí nos dijeron, pucha, pongan la atención a cada detalle y cuando salgan, cuéntenos cómo fue la experiencia, qué vivieron y tal. Bueno, y eso hicimos. Entonces les quiero contar que el quincho que tienen es súper bonito, súper generoso, buenas mesas, lavarse las manos es un placer porque es muy bonito, el lavamanos, lavaplatos, ir al baño al baño a la ducha, para aclarar, pero a la duchita después de la caminata, totalmente recomendable. Entonces es una experiencia sensorial en varios niveles, súper bonito. Si uno pudiera elevarse como dron, vería desde arriba en esta zona pública de encuentro que está atravesado por como por una secante que es una pirca, yo supongo, no sé, pues, debe tener unos 100 añitos, una cosa así, esa pirca que está ahí al lado del quinchote, ahí tú ¿cómo se llama? Harás las precisiones, pero es un lugar muy bonito, muy inspirador, además uno llega y está el paisaje como medio como canción nacional, así, la copia feliz del Edén, para ponerlo en esos términos. Y bueno, a partir de ahí, y después, porque María Elena también fue, nos picó este bichito de qué tal si invitamos a Manuel Dor, arquitecto, especializado en arquitectura vernácula, que consiste en comprender los procesos constructivos y de uso de los espacios tradicionales y ancestrales, ¿ya? Entonces, bueno, además de ser el director de este nuevo parque, Cuencandina, Manuel rescata y entiende muy bien como el patrimonio interaccional de los territorios con la naturaleza. Y bueno, espero que le brindemos un fuerte aplauso a Manuel, que nos va a presentar Cuencandina. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la visita. Yo la verdad que estaba atornillando, creo, un cable del puente colgante. Nos cruzamos ahí las preguntas y interacciones, varias sugerencias que también hemos adoptado. También darles las gracias por haber venido. Buenas tardes. Yo no venía desde Navidad a ver a mis padres aquí a Santiago, así que pero feliz de venir a la capital, al DAB,
que además encima es como un portento este lugar, o sea, es famoso, o sea, es un lugar con harta historia, sobre todo con su relación a los Andes y a la cultura andina. Así que más encima, muchas gracias por la invitación. Yo creo que me siento muy honrado de estar aquí. Y quería hablarle en un poco una conversación, algo súper liviano. Recopilé algunas fotos y voy a pedir un pizarrón para hacer algunos dibujos de una presentación que la dividí en 3 partes, ¿ya? La primera parte le puse 2 líneas paralelas porque voy a contar cómo yo veo un poco qué es lo que pasa en este sector de manera geográfica, y después la historia de una familia y cómo esto de alguna manera se encuentra en lo que sería la segunda parte de esta presentación, ¿ya? En primera parte de esta línea eso vendría siendo, ¿no es cierto?, Sudamérica, esquemáticamente hablando, donde pasa algo muy interesante porque acá, ¿qué tenemos acá? La selva, ¿cierto? Una selva húmeda, fría, que pasa por el Chaco boreal y cruza al sur de Chile, ¿cierto? Después tenemos como de alguna manera un eje vertical, podríamos entender que tenemos la cordillera de los Andes como gran eje aquí que divide, y hace que se separa un poco la selva de este lado y permite, como un reloj de arena, que pase a poquito el verde hacia este otro lado donde se nos congrega y complementa con estas selvas frías. Y al otro lado pasa todo lo contrario. A esta parte tenemos el desierto más árido del mundo, en el norte de Perú y sur de Chile. Y eso de alguna manera también cruza, por la misma parte por donde cruza la selva, al desierto del sur de la Patagonia, del sur argentino. Entonces tenemos una diagonal aquí, tenemos una diagonal árida y una diagonal verde. Como en el cuello de un reloj de arena se nos juntan en una parte. Como vertical podríamos decir que tenemos esta cordillera de los Andes, y buscando un poco el horizontal acá, tenemos algo que me interesa, o que quizás un descubrimiento, pero es interesante, que es esta zona de acá se llama, hay una ciudad que está cerca de donde yo vivo que se llama Curicó. ¿Alguien sabe qué significa Curicó? Aguas negras. Aguas negras, ¿ya? Y no es porque haya un río o un barro negro ahí, sino porque es una palabra mapudungún. Los mapuches de alguna manera entendían el territorio a través del agua y de los ríos, y Aguas Negras viene siendo un límite. Ahí es donde hay una frontera, ¿o no? ¿El Paso Aguas Negras o estoy equivocado? O sea, el paso se llama Paso Vergara, pero la ciudad y el sector se llama Curicó en Mapudungún, y más allá de ser un río puntual, es un límite que de alguna manera de ahí hacia el norte los ríos vienen siendo todos de aguas negras, y de ahí hacia el sur vienen siendo todos de aguas claras. Viniendo desde el sur era el límite, era la frontera, entonces vendría siendo esta línea de alguna manera de Curicó, de las aguas. También acá tenemos el volcán Planchón, que viene siendo el último 4.000 metros, la cordillera se baja hacia allá, cambia un poco. Entonces pasan muchas cosas en este sector. Eso lo hace ser muy rico. En biodiversidad, y aquí hay un estudio, yo les puedo mandar después con más información el libro de donde saqué este estudio, pero que es súper interesante, que habla de las cantidades de especies y de géneros y familias, ¿ya? Nos dice, mientras mayor es el gráfico, es mayor la cantidad de especies y de géneros y familia a este lado, ¿ya? Lo que nos demuestra este gráfico con este estudio, es que justamente es en este sector donde tenemos la mayor biodiversidad de Chile y del Cono Sur, ¿ya? No tenemos la mayor diversidad en los bosques lluviosos de la selva valdiviana, sino que la tenemos en los bosques, como decían, que mezclan lo esclerófilo con lo valdiviano,
con lo caducifolio, con lo del norte. ¿Por qué? Porque ahí se nos junta todo lo que viene del norte con lo que podría ser esta humedad, con estos bosques del sur, y también con un alto nivel de endemismo propio de la zona maulina. Entonces tenemos que entre los 34 y los 38, que vendría siendo Maule, Ñuble, la mayor biodiversidad de especie y de género, o sea, como la mayor riqueza en cuanto a biodiversidad de Chile está ahí. Al contrario, quizás, descontando Juan Fernández, de nuestro Chile continental, entonces uno pensaría que es en el sur de Chile, en Chiloé, pero se fijan, es casi la mitad la biodiversidad que tenemos en Chiloé que la que tenemos en el Maule. Entonces, de esta manera tenemos como una zona que podríamos describir como la región del Maule y Ñuble, muy importante, y si hacemos una comparativa de la superficie de áreas protegidas en este territorio riquísimo en biodiversidad, nos damos cuenta que si el gráfico de biodiversidad es así, el de áreas protegidas es así, el de superficie de áreas protegidas es al revés. O sea, tenemos la zona con mayor biodiversidad con solo el 1,5% de su suelo protegido. O sea, aquí tenemos como un desafío enorme. Y además tenemos que el 90% del suelo es de privados. O sea, de alguna manera descubrimos que nuestra mayor biodiversidad está en la zona central, en la región del Maule y Ñuble. Es una de las regiones más amenazadas, tanto por la presión demográfica, como por industria, como por los loteos, como por la sobrecarga industrial que tiene y de población. Y además tenemos solo el 1,5% del suelo protegido y los terrenos son de privados. O sea, hay como que hay un terreno con un paisaje, con una riqueza muy grande y como con un deber de alguna manera de protegerlo. Aquí vamos a hacer otro dibujo. A mí me gusta en los mapas de Chile hacerlo al revés, hacer la cordillera arriba, un poco como eran los mapas antiguos, y lo que vendría siendo el mar abajo. Esa vendría siendo la carretera, la ruta 5, como un eje horizontal. Tenemos el río Teno acá, el río Lontué acá, que forman el río Mataquito que desemboca al mar en lo que vendría siendo Yico, ¿ya? Acá está la ciudad de Curicó, que nos contábamos que era aguas negras, ese límite. El río Teno ya viene siendo un río café, el río Lontué ya un río de aguas claras, entonces es muy como significativo ese límite ahí. Y acá aquí estaría el volcán Planchón, complejo volcánico Planchón-Peteroa, Peteroa, Planchón, Azufre, y de aquí nace el río Claro, donde se junta, donde muere el río Claro y sigue el río Teno. Hay un pueblo, un sector que se llama Los Queñes. ¿Ya? Y en esta segunda en esta segunda línea paralela, esta primera parte, quería hablar de la historia de una familia ligada a este territorio, a este lugar, a este pueblo. ¿Ya? Ahí en las fotos podemos ver a mi abuela Teresa Segers con sus hijos Otto y Juan Carlos, que están acá presentes los dos. Hola, tío. Llega el abuelo de ellos, llamado Otto también, a este pueblo de Los Queñes, buscando sus añoranzas de pueblo de cordillera que él vivió de chico en Alemania. Encuentra este lugar, adquiere un corral que en esa época eran de la aduana del SAC, que era un corral pelado, ¿no? Corral de animales, o sea, no tenía ni una brizna de pasto, y decide de alguna manera fundar un pueblo, hacer algo, hacer un asentamiento en este lugar, y funda un pueblito que hoy día es un pueblo turístico que se llama Los Queñes.
cría él. Esta foto es tomada, llegó en 1910 alrededor, esta foto es tomada aproximadamente el año 40, 30 años después. Este pueblito va agarrando casa, agarra toda una historia, y se crían estas generaciones, ya vamos en la quinta, se crían generaciones arraigadas a este lugar y a este territorio. Entonces, cuando viene lo que yo llamo un poco la crisis forestal o un periodo en el que se estaban rematando muchos predios de grandes dimensiones que eran comprados por empresas forestales. El bosque se chipeaba, se talaba y se plantaban plantaciones de monocultivo de pino radiata en el área de mayor biodiversidad de Chile, en un paisaje único que además tiene un nivel de endemismo gigante. Empieza a ser una especie de no sé si de apocalipsis, pero sí se dan cuenta quienes conocían este territorio que esa era una gran amenaza. Entonces hace 50 años sale a remate un predio que viene estando frente al pueblo de Los Queñes, que es una subcuenca del río Teno que se llama Cuenca de los Pejirreyes. Sale a remate y existía la amenaza real de que la comprara una empresa forestal. Esta familia, estos dos hermanos, dicen, vamos al remate. Y rematan este predio para que no pase a ser estos bosques chips y luego monocultivo. Una vez que lo compran, viene el ¿y ahora qué? Y en ese ahora qué lo cuidaron durante 50 años sin sacarle ni un saco de carbón, ni una pala de tierra de hoja, nada, solamente cuidándolo, con lo que significa en el tema de contribuciones, de un cuidador, una casita de un cuidador, de alguna manera este predio, para que no se metiera gente a incendiarlo o no entraran también a sacar leña y cosas así. Entonces, de alguna manera, este territorio, gracias a este conocimiento y a esta relación de esta familia, de estos hermanos, con el lugar de Los Queñes, todas las cordilleras, que son los cerros que están frente hacia el norte de Los Queñes, son adquiridos para cuidarse. Acá viene un poco, después de estas dos líneas paralelas, que tenemos una necesidad de cuidar y de proteger el suelo y esta diversidad de ecosistemas, y tenemos también este territorio que ya está protegido, pero no de una manera real, sino que está protegido porque sus dueños lo cuidan, pero no hay ni un decreto legal, no hay nada que de alguna manera sustente y valide esa conservación. Viene la búsqueda de qué hacer, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo yo puedo de alguna manera lograr que esta conservación se proyecte en el tiempo, ¿ya? Y ahí viene un tema interesante con un amigo que no sé si está presente acá, que es abogado. Me dijo, mire, me puedo ganar a través de pro bono una manera de investigar cuáles son las maneras de que tiene un privado de conservar, ¿ya? En esta región del Maule, donde el 90% o más del 90% es privado, donde solo el 1,5% está conservado, ¿qué herramientas hay para poder hacer de esta conservación algo sólido, permanente, respaldado, que continúe de una generación a otra y no esté sujeto a la fragilidad que es la herencia o la subdivisión, el loteo o la fragmentación territorial, que es un riesgo muy grande para la conservación? Entonces, de esa manera se hace un estudio, por un lado, esta oficina de abogados, y por otro lado, una hermana mía también, por su lado, María Paz, empieza a averiguar por sus contactos conocidos, y llegamos, lo interesante es que María Paz, con sus contactos y conocidos, haciendo su investigación, y yo por el lado, con el otro conocido, haciendo la investigación ya de abogados, con, ¿no es cierto?, larga investigación, era mejor hacer un parque nacional o un santuario de la naturaleza, cuáles son las maneras, las normativas que existen en el marco regulatorio de un área de conservación. Llegamos a que como privado la manera de conservar era a través de un derecho real de conservación, que era una ley nueva, y quienes habían traído esta nueva ley para poder conservar como privado era justamente una fundación que se llama Tierra Austral. Por un lado, mi hermana llegó a eso, y por otro lado también, entonces dijimos, hablemos con esta fundación, y llamamos a la directora de la fundación, que es Victoria Alonso, que también está aquí presente. Y
y de alguna manera surge la intención de poder hacer una conservación formal de estos territorios, que ya es algo que ya llevaba 50 años conservándose, pero que era frágil, ¿no es cierto?, en este cambio generacional. Por lo tanto, nos empezamos a meter en algo de lo que yo no tenía idea. No sé si alguno de ustedes conoce el derecho rural de conservación. Acá hay algunas definiciones del derecho que yo robé de la página de la Fundación Tierra Austral. Es una herramienta legal que en el fondo funciona como una servidumbre. De alguna manera yo le otorgo una servidumbre a un garante de conservación. O sea, donde lo que yo establezca como master plan que se puede hacer dentro de este territorio, eso que nosotros establecimos permanezca a través de los años, ¿no es cierto? Igual que una servidumbre, como inscrita en el Conservador de Bienes y Raíces como parte de este territorio. Cuando surge eso, lo primero, nosotros hacemos un zoom a esta área de acá. Tenemos que este lugar, este predio, este fundo que se compró para conservar, son una cuenca de un estero que se llama Los Pejirreyes. Ahí está Estero de la Palma y este es el Estero de Pellejo. Hacia allá está el norte y nace de dos lagunas andinas, el Estero de los Pejirreyes, y es tributario del río Teno. El camino público vendría por aquí, cruza por un puente el río Teno, sigue hacia Argentina y se devuelve hacia el pueblo de Los Queñes, que está acá. Entonces vamos a conservar esto, pero es muy importante, y ahí viene lo primero que hubo que hacer para poder armar este derecho rural de conservación, fue de alguna manera hacer un plan general y de zonificación, ¿ya? Nosotros quisimos definir 3 zonas. Una zona vendría siendo la zona donde, de alguna manera, históricamente, antes habían asentamientos, habían casas, había caminos de tractores. Muchos años atrás hubo explotación forestal, desde los bosques y de las coigüerías de arriba se boleaban por unos caminos que hay arriba, troncos de coigüe enormes y troncos de roble. Habían aserraderos, estoy hablando de hace 80, 90 años atrás. Entonces había un área aquí al acceso, por decirlo aquí, que de alguna manera ya tenía cierto impacto, ya tenía acceso, posibilidad de hacer acceso de vehículos, plana, y había una angostura que de ahí para allá, ya para pasar un auto para allá, un vehículo, había que ya dinamitar, ya empezar a destruir todo para poder llegar, que no tiene ningún sentido. Entonces dijimos, hasta acá vamos a hacer un área dentro de este derecho rural de conservación, que es pequeñita dentro de lo que sería todo ese mapa, vendría siendo esa área de ahí, ¿ya? Un área donde de alguna manera se puede hacer infraestructura. Yo puedo construir cabañas, un pequeño hotel, refugio, un camping, hay camino de autos, ahí la gente va y se puede hacer, como decía, a futuro un hotel, un desarrollo turístico, claramente todo eso de acorde a la naturaleza, al entorno, etc. Entonces tenemos esa, podríamos llamarla como zona 1, zona de infraestructura de desarrollo turístico. Luego está todo el resto del parque, donde se conserva, donde no se pueden explotar los bosques, donde no se pueden hacer parcelaciones de agrado, que es fragmentación territorial, que es muy grave, donde no se puede hacer caminos para poder llegar a lugares bonitos porque sí, pero nos faltaba un poco poder recorrer y poder habitar, y para poder recorrer y habitar hay que dormir entre medio porque el lugar es muy grande. Entonces definimos una tercera zona, que es las huellas antiguas de uso que tenía este territorio. O sea, todos los caminos para caballo o para pie que ya existían, que recorren todo este territorio, y en esos caminos, cada cierto tramo y donde hay agua y donde la geografía así lo ameritaba, habían y hay todavía vigentes puestos de arrieros.
Entonces, de alguna manera son estas venas con estos nódulos que serían estos puestos de arrieros. De esos puestos de arrieros salen algunos de estos puestos de arrieros tienen corrales, techos, están vigentes. Entonces, definimos esta segunda área que sería, esta tercera área que serían los puestos y los caminos que conectan estos puestos. En los puestos le dimos un lugar, unas 2 hectáreas, 1 hectárea, 500 metros cuadrados, dependiendo de la importancia y la escenografía y como la geografía de cada puesto. Hay puestos más importantes que otros, pero dejamos definido que en esos puestos sí se pueden armar refugios, baños, también un pequeño hotel boutique a futuro, o una cabañita o algo. Entonces, ahí sí se podían hacer algunas intervenciones dentro de esta área en general. También definimos que este parque, que es más grande, íbamos a dejar un sector nomás abierto al público y el resto, que ya de acceso ya de por sí es difícil, iba a quedar como conservación pero sin acceso a público. Paralelo a esto surge un tema súper interesante en la conservación. Entonces uno dice, ya, voy a conservar. ¿Qué hizo Tompkins cuando quiso conservar? Echó a toda la gente, sacó a todos los animales y claro, llegaron los pumas, los guanacos, los huemules, los ñanduces, porque allá hay. ¿No es cierto? Si yo quisiera conservar acá y saco a todos los arrieros de acá, lo primero que hacen es llegar todas las cabras del fondo al lado, después todas las cabras, las yeguas del otro, los viejos se meten a sacar carbón por atrás y empieza a depredarse de alguna manera esto por otros lados. Empieza también, si yo saco los animales de acá, que se mueren cada cierto tiempo, estoy hablando de un uso ancestral, donde hay generaciones de arrieros que han habitado esto sin destruirlo desde hace 50 años, que son nietos y también con una relación muy linda con el territorio, de quienes sus abuelos llevaban animales ahí, ellos también van con su hijo, entonces hay un traspaso cultural muy rico, ellos conocen las plantas, las hierbas, las huellas, yo necesito ir a algún lugar, ellos conocen cómo llegar a este lugar, los caminos, entonces hay un uso ancestral muy rico que la idea era no terminarlo, no hacer, por decirlo así, tan ortodoxo esto y sacar todos los animales y toda esa cultura, sino que de alguna manera ayudar a que estos arrieros pudieran permanecer en estos puestos y tener sus pocos animales ahí, porque también sus animales se mueren cada cierto tiempo, nacen, los cóndores se comen algunos animales que mueren, llega el zorro, el puma les caza algunos terneros y algunos potrillos y se genera cierta biodiversidad que el día de hoy, si yo saco, genera un vacío en esa como cadena alimenticia o en esa... Entonces, tenemos, y esa cultura además es la que mantiene vivo las huellas, son kilómetros y kilómetros de huellas y de senderos que si ellos no los recorren se tapan, que si ellos no se preocupan de mantener estas pircas de los puestos ancestrales. Este es un puesto que hay, que es el puesto de la laguna, que está acá, que ahí se han encontrado puntas de flecha, cerámica antigua, esas son puestos de uso precolombino, vigente hasta el día de hoy, y eso es nuestro patrimonio andino, cultural, y ustedes yo creo que eso lo tienen súper claro, ¿ya? Entonces, de alguna manera se quiso dar valor a estos puestos y a estas huellas, transformando las más destacadas de estas huellas y de estos senderos, de estas huellas en senderos. Entonces, se transformaron las mismas huellas de los arrieros en senderos con su señalética, con su infraestructura. Quienes han ido en el puesto, los senderos por los que caminaron, son huellas de uso precolombino. Hay algo súper interesante, yo creo que varios acá conocen, que se llama GPT, que es el Greater Patagonia Trail. ¿Ustedes han oído hablar de eso? El Greater Patagonia Trail pasa por aquí, o sea, todos los años pasan por este parque, por este fondo, pasaban siempre caminantes que vienen de Santiago y van a la Patagonia. ¿Ya? Es un sendero larguísimo de caminata, entonces de alguna manera estas mismas huellas que conectan toda la cordillera de los Andes son un patrimonio real y a través de esta infraestructura de puentes y de señalética y de puestos se pone en valor este patrimonio. También los arrieros pasan a ser vigías, o sea, si hay un incendio, se metieron las cabras o si está pasando algo, es tan vasto este territorio, este fondo tiene 12.400 hectáreas, entonces yo estoy acá, no tengo un control total de esto. De alguna manera, este fin de semana que pasó, subió una familia de arrieros, hay 3 familias que tienen sus animales acá, unos tienen puesto acá, los otros acá y los otros acá. Entonces, de alguna manera, estos mismos arrieros pasan a ser los vigías y los cuidadores de este lugar en el que cuidan ellos
sus animales. Tenemos una ganadería, si bien se prende fuego, están estos lugares establecidos donde ellos pueden hacer, a cada uno de ellos, que son los puestos que ellos usaban, se les asignó el puesto que ellos usaban para que lo pudieran utilizar. Los corrales, si ellos necesitan madera para arreglar los corrales, previa autorización pueden sacar madera del bosque de alrededor para poder seguir trabajando. Entonces ya teníamos de alguna manera solucionado el tema de proyectar esta conservación en el tiempo. Ya iba a venir la nueva generación, pero ya había una cancha rayada para que esto que pasó durante 50 años pudiera seguir pasando. Y ahí viene como la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya esto ya no se puede hacer un desarrollo inmobiliario, no se puede hacer... ¿Cómo podemos conservar y mantener este territorio? Con gran ayuda de la Fundación Tierra Austral, nosotros logramos, a través de la aptitud forestal del predio, lograr una exención tributaria. O sea, si antes pagábamos X de impuestos por contribución, lo dejamos de pagar. O sea, ya no había como una contribución, pero sí había que mantener, ir para allá, cuidar, preocuparse de que esto estuviera cuidado, quizás tener un cuidador, un acceso. Entonces, ¿cómo yo puedo, de alguna manera, hacer que esto sea sostenible en el tiempo? Dentro de esta protección, ¿no es cierto?, nosotros protegimos diversos ecosistemas, como decían, entre bosques con coihues. Son los coihues que hay ya más al norte. Hay unas coihues ya muy relictos en el río Antíbero, en el de San Fernando, pero ya bosques de coihuería, estos y los que están al lado en la cuenca del Manzaro vienen siendo los que hay más al norte. Tenemos también, como les muestro en ese dibujo, toda la cuenca completa protegida, y hay un tema súper interesante, que esta cuenca tiene muy bajo un salto, y de ese salto hacia arriba no hay salmonídeos. Por lo tanto, tenemos una cuenca con peces nativos, que son bagres, bagrecitos, distintos, dos variedades de bagrecitos, y crustáceos nativos, y de alguna manera es como un ecosistema, como un acuario, así como deben haber sido todos los ríos de la precordillera de Chile, gracias a este salto intacto ahí. Entonces, y como está toda la cuenca protegida, eso de alguna manera es súper interesante. Han hecho la práctica algunos biólogos marinos de la Universidad de la Gabriela Mistral, no, Andrés Bello, ahí y de la Universidad Católica también. Entonces viene esto de... ¿qué hacemos en este lugar? ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso después de proteger estos bosques maravillosos, este bosque esclerófilo, esta mezcla? Tenemos la gran biodiversidad acá, tenemos el recurso hídrico entero protegido, y ahora, ¿qué es? ¿Cuál es el siguiente paso? Y viene un poco de un sueño, quizás es algo que en algún minuto no está María Paz acá, pero conversando con ella fue, por un lado, cómo hacer esto sostenible, que tenga recursos para poder mantenerse. Y por otro lado, ¿qué vocación tiene este lugar? Nosotros desde el año, o sea, yo tengo 40 años, hace 30 años aproximadamente que empezamos a traer, por cosas de la vida, a niños del Sename a recorrer. Nos dimos cuenta de que hay un alto grado de vulnerabilidad en el Sename. Había una ciudad que le tocó visitar a mi hermana, que fue y quedó impactada, que era la ciudad, en esa época la ciudad del Niño, en San Miguel, ahí en Gran Avenida. Vio que estos niños vivían en un alto grado de, ya no es vulnerabilidad, sino que ya era algo mucho más allá de eso, y dijo, podríamos sacar a estos niños a la naturaleza, que sea una semana al año, y eso se empezó a hacer en este lugar. Empezamos, antes de que fuera Parque Nada, hace 30 años atrás, a llevar niños, y lo hicimos durante muchos años, y estos niños pasaban desde el Sename, salían de la ciudad del Niño, del Cemento, y pasaban una semana. La primera vez era difícil, o sea, era como niños te tiraban piedras, salían adultos de la cárcel, y a los 3 días ya eran niños que querían que les contaran un cuento, y pillaban lagartos de todos los portes, arañas, se bañaban en el río, saltaban, nadaban. Entonces fue una experiencia muy linda eso que vivimos. Nos ganamos, yo creo que mucho más nosotros como personas quizás que ellos, porque una semana al año es muy poco, pero de alguna manera eso le dio como un carácter a este lugar de poder servir como medicina, como lugar para ir, como una vocación de poder recibir y sanar y invitar a la gente a conocer la naturaleza. Es muy fácil el acceso que tiene desde la carretera, desde Santiago, desde Curicó, de Talca, de Santa Cruz,
accesibilidad. Y eso vendría siendo como un sueño que quizás conversamos con una pregunta aquí en nuestra Victoria, y ahora ¿qué se imaginan ustedes acá? Entonces de alguna manera decidimos poder abrir de alguna manera este lugar al que nosotros de chicos íbamos y soñábamos con esto desde lunes a viernes, abrirlo a que todas las demás personas que quisieran, también sobre todo los niños a través de los colegios, los estudiantes en la universidad, pudieran asistir a este lugar, o sea, abrirlo al público, ¿ya? Para abrirlo al público había que ponerle un nombre, se preguntarán, el estero se llama Estero de los Pejirreyes, pero antes deben haber habido, hasta ese salto Pejirreyes, ya no hay Pejirreyes, los salmónidos no dejaron ni uno. Entonces era el Estero de los Pejirreyes, más encima Pejirreyes, una zona que hay en Linares, que es muy famosa, es mucho más grande, entonces iba a confundir el nombre Pejirrey, ¿qué nombre le ponemos? El fundo se llamaba Fundo La Palma porque acá hay una piedra que en la tarde parece ser la palma de una mano, pero la explicación, yo no la he visto esa palma de la mano, y esa explicación era también muy engorrosa. Me gustó nosotros, bueno, ahí una vez llevé a mi hijo al Museo Taller, no sé si ustedes lo conocen, de Dearborn, acá en Yungay, que es precioso, es increíble eso que hace y se llama Museo Taller. Y dije, esa simpleza de qué es lo que es este lugar, y en el fondo es la gran cuenca de este Estero de los Pejirreyes y es la cuenca completa, por lo tanto el parque se va a llamar Cuenca y le pusimos un apellido andina de alguna manera para poner en valor y potenciar la cordillera de los Andes centrales. Y ahí entonces de este sueño nace este nombre, Parque Cordillerano Cuenca Andina. Este parque ya tiene un master plan, tiene una zonificación, tiene un área, y empezamos a hacer el mapa, ¿no es cierto? Nos conseguimos también con aporte de la Fundación Tirustral una consultora que se llama Fractal, que ellos se dedican a hacer señalética de parques. Definimos los senderos dentro del parque. Lo que son los senderos, como les contaba yo, son las huellas de arrieros. Entonces, primero privilegiamos el sector del Estero de La Palma para no abarcar mucho. Quisimos partir abarcando la huella principal que iba al sector de La Palma y algunos senderos paralelos a esta huella. Dividimos eso en senderos para no hacer un puro sendero largo de acuerdo a ciertos hitos. Hay algunos hitos que son pozones, cascadas o lugares, miradores geográficos, y eso nos dividían de alguna manera estos senderos. Y empezamos con este plan general de, esto tiene aproximadamente 30 y tantos senderos, o sea, kilómetros de sendero para poder inaugurar el parque. Implementamos también con fondos de la Fundación Tirustral una casa de portería. Nosotros tenemos un tema que es que el camino público está acá, entre acá y el parque hay 3 kilómetros. ¿Ya? Y había que tener de alguna manera un control de acceso acá y también una recepción aquí y un camino de 3 kilómetros que no existía. Yo ahora solo podía llegar desde el camino hacia la cuenca de los Pejirreyes a caballo. Entonces había que hacer 3 kilómetros de camino de auto cerca de un río, era difícil, se hizo una casa de portería, no había luz, entonces paneles solares con sistema de cámaras, implementamos dos instalaciones, 2 oficinas, por decirlo una aquí y una móvil acá, cosa de que la gente que llegue pueda acceder y todo controlado desde esta oficina, que es la recepción. Hicimos esa portería para que viva una persona que es el cuidador, recepción en el mismo parque para que se inscriban quienes visitan el parque y hagan sus comentarios y les den la explicación que les dio el grupo empoderado de guardaparques femeninos. Todas las guardaparques que tenemos son mujeres empoderadas y muy capaces. Un acceso de camino universal, o sea, por este camino, uno de los desafíos de este camino, como queremos recibir escuelas, colegios y niños, era que pudiera un bus llegar. Y hoy día llegan los buses de 40 personas, los buses grandes, sin problema, y eso que cruza 2 cursos de agua, hicimos unos vados grandes, hubo mucho trabajo ahí y muchos recursos también aportados para poder lograr ese camino. Implementamos también, ahí de alguna manera se ve lo que sería el área, parte de lo que es el área de infraestructura turística, que es la parte inicial por la que empezamos a trabajar nosotros.
que tiene un centro de visitantes, un área de camping, un vivero, estacionamiento, portería. Se consolida que esto, yo creo que vendría siendo mucho más difícil que los 3 kilómetros de camino para bus, es armar un equipo consolidado de guardaparques, porque no solo de guardaparques, tiene que haber un administrador, un guardaparque, gente del área comercial, gente de comunicaciones, gente de administración, de difusión. Entonces logramos armar un equipo sólido con la camiseta puesta, que trabaja todos los domingos, sábado, el parque abre de jueves a domingo y feriados, pero funciona de martes a domingo. Entonces en el fondo es solamente el lunes el día libre, pero igual hay que contestar los correos el día lunes porque si no la gente se pone nerviosa. 24 horas en algunas veces, estar atento porque también tiene un camping, que el camping le entra una abeja, la otra vez le entró a una visitante por la oreja y hubo que abrirle a las 2 de la mañana. Entonces, de alguna manera, ese equipo consolidado yo creo que es una de las tareas arduas, que no fue fácil hacer, pero tenemos un gran equipo. Se inaugura todo esto, fue rápido y lo abrimos al público en un acto precioso de inauguración el 3 de octubre de este año. La relación, nosotros tenemos un pueblo que es el pueblo de Los Queñes que está al lado, entonces la gente de Los Queñes siempre iba a este lugar que tiene unos pozones preciosos a bañarse. Hoy día pueden ir a bañarse pero no a acampar, entonces de alguna manera hay un juego, una transición que durante 2 años hicimos, pero hoy día resulta que es feliz, la gente ya habla de Los Queñes de la cuenca para arriba, la cuenca para abajo, y van a la cuenca, y van a andar a caminar, y van al club de adulto mayor de la localidad, y van las viejitas de las clavelinas que se llama el Centro Madre, y van a caminar también los niños de la escuela una vez a la semana, de los que no llegan, algunas veces caminan esos 3 kilómetros nomás. Pero de alguna manera se genera una relación muy importante con la comunidad que es clave para el desarrollo de un parque así. Entonces pasa a ser esta misma comunidad la que protege y la que de alguna manera frena esa que puede ser mala intención de por qué cerraron los privados, esto que es de todo, yo no puedo entrar, sino que estamos entre todos cuidando un territorio para que eso pueda ser igual para nuestros hijos y nuestros nietos, para que ellos puedan ir, asistir en los horarios del parque, etc. En esta inauguración, los bomberos, la familia, los visitantes, también la Seremi, el alcalde de la municipalidad, se desarrolla, también desarrollamos, yo soy arquitecto, en ayuda de una gran arquitecta que está por ahí, Gabriela, desarrollamos este centro de visitantes, esta pirca que tú dices que es milenaria, pero esta nueva, es milenaria el uso, la tradición, las piedras, el concepto y el oficio. Pero esta la hicimos como arquitectura nueva y en ese lugar. Era de ahí, ¿no es cierto?, era del fondo también. Y generamos infraestructura de primer nivel con duchas, área de camping para poder recibir a estos visitantes, a ustedes cuando quieran ir. Ese es el salto que de ahí para arriba... Ay, apreté un botón. Estos senderos que ya los teníamos en el mapa definidos, se le hizo señalética, infraestructura, puentes colgantes, que me vieron ahí de todo a uno, hacer de director, charla y apretar las tuercas de los puentes. Estamos trabajando ahora en poder implementar, también con recursos conseguidos a través de Fundación Tierra Austral, poder implementar más puentes dentro de los senderos. Hay uno que empezamos a construir ahora durante abril, que sería el segundo puente colgante. Estos senderos tienen hitos, tienen señaléticas, estamos trabajando, yo soy profesor de la Universidad de Arquitectura de la Universidad de Talca, de la Facultad de Arquitectura. La Universidad de Talca construye sus proyectos de título, entonces estamos trabajando para que hagan proyectos de título, ya hay 2 alumnos, ya tuvimos un proyecto de título, para este año tenemos 2 alumnas que van a hacer su proyecto de título dentro del parque, que ya sean miradores, puentes, techos, refugios para la zona de camping, etcétera. Entonces también estamos trabajando con un grupo de voluntariado, tenemos hoy día el vivero llevado por una persona dentro de la rama de voluntariado y ha llegado de Francia también estudiantes de restauración ecológica a trabajar en el manejo de plantas invasoras en el parque.
Y logramos entonces, desde la inauguración que fue el 3 de octubre, el parque abrió sus puertas el jueves 9 de octubre, más de 5.000 visitas y 20 instituciones educativas que han asistido al parque. Profesor Diego Muñoz de la Universidad Católica del Maule también haciendo investigación fuerte ahí, aportando harto en lo que es la botánica. Y viene entonces, como ya para de alguna manera concluir esta charla, disculpen si me extendí, la proyección de esto, hacia dónde nos imaginamos que va este proyecto. Lo dividimos un poco en 3 diapositivas. La primera es nuestro sueño, que es hacer un sendero, que lo vamos a hacer, y ustedes van a poder recorrerlo, que es la M, como la W de las Torres del Paine, pero en una M. Ya, que sería, voy a dejar esto acá. La M sería subir por el Cajón de la Palma, llegar a la Laguna de la Palma, pasar por el Risco, ese que le da el nombre al fondo, llegar a la otra laguna, Laguna de Pellejo, que es una maravilla, y bajar por la Laguna de Pellejo. Esta vendría siendo la M, es como un corazón. Eso ya son más de 40 kilómetros de sendero, requiere de 8 puentes colgantes, requiere de 4 refugios con baños secos habilitados para que la gente pueda alojar ahí, un par de estaciones de radio para tener comunicación con las personas que están haciendo el circuito. ¿Ya? Y eso lo estamos también empezando a implementarlo. La primera etapa es lograr esos puentes colgantes y esos senderos hasta la Laguna de la Palma, que es nuestra meta este año, por lo menos. Eso vendría siendo como en infraestructura. Esto va de la mano con mejorar un poco la infraestructura del área de camping. Después, el gran sueño del rewilding, también los arrieros, las generaciones de los arrieros ya van pasando, y qué lindo sería que los arrieros ya en vez de cuidar sus vacas puedan monitorear los guanacos. Eso es como el sueño ya precioso de poder reintroducir los guanacos. Toda esta cordillera, por ahí ya estaba hablando con Dalto Huemul, levante la mano, allá Álvaro. La cordillera se llama la cordillera Huemulina, ¿ya? Y en los puestos de arriero yo he encontrado puntas de flecha, de obsidianas que vienen de la Laguna del Maule, o sea, era un coto de caza precolombino de Huemule seguramente, por algo se llama la cordillera Huemulina. Eso sí que ya es un sueño más lejano, pero por lo menos, ¿por qué no partir con guanacos y de alguna manera trabajar con estos arrieros y oficio maravilloso que son estos hombres que tienen estos conocimientos para poder llevar a cabo el monitoreo de los guanacos? De fauna el día de mañana, ¿por qué no? Quizás un soñar con huemules. Y la educación, que es clave. Lograr profundizar más y más convenios y mayor desarrollo de esta área y vocación, de este sueño inicial, que fue desarrollar esto como un lugar de conexión de los niños y de la juventud con la naturaleza, porque para que ellos conozcan, para que ellos cuiden, tienen que conocer. En fin, muchas gracias. Que levante la mano. ¿Quién A ver, ya. Álvaro, comencemos con... Álvaro. Una duda botánica. Esto es... Justo al norte está Alto Huemul, que es otra reserva. Yo cuando conocí Alto Huemul, la gente, hay bosque de roble, pero decían que era el lugar más al norte donde había roble, Nothofagus oblicua. Así de hecho lo tenía descrito que ayer era Hoffman, pero ya no. Ahora dicen que son Nothofagus macrocarpa. ¿Qué especie es la que hay en Cuencandina? Es súper interesante hablar de Nothofagus, ¿ya? Yo he conversado con un botánico, ahí nosotros acá en Cuencandina hemos encontrado lengas, ¿ya? ¿Sí? La descripción de lengas es hasta Altos del Ircay, o sea, acá superamos en varios cientos de kilómetros la ubicación de lengas. O sea, tenemos bosques de lengas, tenemos bosques de ñirres también, que tampoco están descritos en la bibliografía común, los ñirres, y sí hay poblaciones de ñirres.
Hay Nothofagus macrocarpa, que la diferencia con el oblicua es el tamaño del envoltorio de la semilla. El macrocarpa es igual al oblicua, solamente que el envoltorio donde viene su semilla es más grande y el oblicua es más pequeño, y acá tenemos de los dos. Y no aquí en Cuenca Andina, pero en un predio colindante hay gualo, que es roble maulino. O sea, tenemos el bosque con mayor variedad de Nothofagus del mundo. Hay coihues también, sí. Muchos coihues. Sí. Hay oblicua y macrocarpa, los dos. Sí. Se juntan y hay un híbrido, porque se hibridan también. Pero entonces este sería el lugar más al norte donde hay macrocarpa. Más al norte. Más al sur de macrocarpa es acá. Más al norte de coihue, de lenga, de ñirre. Entonces es interesante esa... Y el lugar más al sur de oblicua. Y puede ser, si es que, desconozco si los de... si son todos macrocarpa, claro, vendría siendo el lugar más al sur de oblicua. Yo. Bueno, primero que todo, felicitaciones, tremendo proyecto. Tengo una pregunta con respecto al derecho real de conservación. Siendo que es un contrato entre privados, mi pregunta es, ¿qué vigencia tiene? ¿Qué tan fácil es disolverlo? ¿Y quién fiscaliza cuando no se cumplen las condiciones? Mira, el DRC funciona con A y B. A vendría siendo el propietario, yo creo que acá te puede dar teoría y cátedra Victoria, que es quien trajo esta ley a Chile, pero ya que estoy yo aquí voy a hablar y después me corrige Victoria, y un garante de conservación. Efectivamente, si el garante de conservación es débil, la protección es débil. Si el garante de protección es fuerte, esa protección y ese velar por el cumplimiento de las normas es fuerte. En el caso del Parque Cuenca Andina, cuyo garante es la Fundación Tirustral tiene puntos de monitoreo alrededor de las rutas del parque que nosotros recorrimos, y ellos van 2 veces al año a hacer un monitoreo de esta conservación real, lo que no pasa en otras áreas de conservación. ¿Ya? Al disolverlo, claramente es un contrato entre 2 partes, pero el garante de alguna manera también recibe fondos y aportes de otras fundaciones, entonces, que velan para que no se vayan disolviendo los derechos de reales que se van constituyendo. No sé, Victoria, si tú tienes... ¿Ah? Sí, va muy bien. ¿Sí? ¿Un 7? Aprobado. Nosotros solo hacemos perpetuos. Esa es la duración, para siempre. Se puede menos, la ley es más flexible, permite menos, pero hay estándares de cómo hacerlo bien. Y la fuerza es el acuerdo, es llegar a comprometerse en que ambas partes esto es lo que quieren hacer. Solo se puede disolver si ambas partes se ponen de acuerdo, que en el caso de nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo que se disuelva, porque es para eso. Por lo tanto, eso es un sistema de conservación donde no se requiere una institución que haga como de policía o de supervisión. Y así como se hace en Estados Unidos, se hacen muchos más millones de hectáreas de esta manera que con el Estado. Y nos hace sentido en Chile porque lo que decía Manuel, en Chile hay mucha tierra privada, de propiedad privada, entonces el Estado, sobre todo la zona central de Chile, tiene muchas limitantes para poder crear estas conservación. Para eso es importante. Pero yo te voy a responder algo que la ley en Chile, si tú nombras un santuario de la naturaleza, te visualiza, te expone, te dice aquí estás tú y se va. Entonces llega la gente, quiere ir para allá a visitarte, pero no te pone baño, ni guardaparque, entonces de alguna manera la conservación pasa a estar más amenazada casi que antes de ser un santuario. En cambio, de esta manera, a través de la fundación, sí tienen muy buena gestión para conseguirse recursos con fundaciones, lantras de afuera. No sé si se te responde la pregunta. Sí, tengo muchas más preguntas. Antigüedad genera rango, entonces perdóname, Gustavo, vamos a partir por acá. Y después Gustavo y después tú. La vigencia del derecho real depende del acuerdo de las partes. Si tierra austral no va a estar nunca de acuerdo, los propietarios nunca van a estar de acuerdo. Y por eso hicimos esto por los siglos de los siglos. Ya, Gustavo, sí. Manuel, felicidades, tremendo proyecto. ¿Tienen planes tal vez a futuro de hacer algo de sinergia con los terrenos aledaños, Alto Huemul,
Sería maravilloso. Yo creo que cuando hablamos en la diapositiva anterior a esta, anterior, la de rewilding, la única manera de hacer eso sería en contacto, y hemos hablado con el guardaparque de Alto Común, que ha ido a Cuenca Andina, y estamos trabajando también con la Fundación Interustral, con los vecinos, para poder lograr un corredor que el predio, no voy a dar nombres porque no hay nada firmado, pero hay predios colindantes directos, el de la derecha y el del sur, y que están ya comprometidos con lo que, o sea, encaminándose en derecho real. O sea, yo creo que si alguien va a este lugar, tú vas y fuiste antes, te das cuenta como de una mejora y de algo muy lindo que está pasando ahí, y eso se pega, ¿eh? Las cosas buenas se van pegando. En Chile, si le fue bien al vecino con la cereza, el otro vecino va a poner cereza, ¿ya? En el campo de Chile funciona así, ¿ya? Si a ti te fue bien con la manzana, yo pongo manzana. Si a ti te fue bien con el DRC, yo también hago DRC. Po. Entonces, de alguna manera, hacerlo bien esto pasa a ser contagioso, ¿no es cierto? Esa conservación. Sí, te felicito. Me interesa preguntarte en análisis FODA. ¿Puedes hacer una descripción de las amenazas, fortalezas, etcétera, del lugar? Mira, yo creo que la gran amenaza del bosque mediterráneo, del bosque caducifolio, de los bosques, son los incendios, ¿ya? Los monitoreos se trabajan con la comunidad local, porque si no, no tienes cómo tú tener ese monitoreo, o sea, a través de la educación y del trabajo directo con los arrieros, es la única manera de poder manejar bien el incendio. Hoy día están quemando coirón en el predio de al lado. Entonces es difícil, pero se puede lograr y hay que trabajarlo. Es como la gran amenaza. La segunda amenaza son las personas. Podría ser las personas desde adentro, pero eso se soluciona a través de un derecho real de conservación, así que vienen siendo las personas desde afuera, o sea, el pescador que entra sin permiso porque quiere pescar y hace la fogata para comerse los pescados y se va y se toma la cerveza y se le quema el predio, o saca tierra de hoja o saca leña, y para eso tenemos un equipo de guardaparques, cámara, monitoreo y un sistema que hasta el momento ha funcionado no en un 100%, pero en un 98%. Muy poca la gente que entra sin permiso, y la idea es que los mismos visitantes, cuando ven a alguien que no se puede tomar en los senderos, no se puede pescar todavía, si vamos a habilitar solo pesca deportiva, porque también hasta la cascada que se puede pescar salmonídeos, esos mismos pescadores también van a hacer, así como los arrieros monitoreando desde arriba, el pescador monitoreando desde el curso del agua, que está la otra gran amenaza, que es el pescador furtivo, que no sé si te respondo un poco. Sí. Respecto como a la parte más como de, bueno, felicitaciones por contribuir a que muchos años más se pueda ver lo que existe, ¿no? Respecto más bien como de la cosa patrimonial, del cultural, este tema del traspaso de arrieros más bien familiar. Si me puedes explicar, ¿hay algo más formal? Porque al final son tradiciones sin ninguna formalidad, pues se puede cortar en algún minuto. Yo no quiero ser arriero, ¿me entiendes? Como si pudieras ahondar ahí. Y lo otro, si bien antes los arrieros pasaban por cualquier parte y no era como tan estructurado, este sector lo usó la familia X, la familia Z. Sí. Mira, es súper interesante porque nos metemos, no sé si la pregunta sigue o... Hasta por ahí. Nos metemos en un tema que es la cultura arriera, ¿ya? Y la cultura arriera, de por sí, la palabra arriero habla de una transhumancia, o sea, yo soy de una parte, esto en invierno está lleno de nieve, por lo tanto no están los zorritos y las liebres, y los pumas, ¿ya? Después van a estar los guanacos también. Pero por ahora esto se despobla en su mayoría y queda solo una pequeña parte del predio como invernada. Entonces, la cultura arriera se divide en invernada y veranada. En la invernada hay una familia que tradicionalmente tenía sus animales ahí, que son los Acevedo, que viven relativamente cerca, en el Cajón del Manzano, a la entrada del estero del Manzano, que viene siendo el afluente que sigue hacia el poniente del río Teno. Este es el estero de El Manzano. Cerca de la desembocadura hay un sector que se llama El Manzano y el Culenar, y de ahí vienen los Acevedo, y de ahí también vienen los Muñoces, y de ahí también viene don Maco Herrera. Ellos, esas tres familias, tienen sus animales ahí,
solamente una de esas 3 familias hiberna en el predio, porque la hibernada no es tan grande y son bosque, tiene menos pasto que la veranada, que es todo esto que tú estás viendo. Y esos son de uso ancestral. Los Acevedo, yo creo que va a terminar con la generación de arrieros que hay ahora. Los Muñozes vienen mucho con los hijos, los sobrinos, los niños al acero, buenos palazos, y les gusta eso y por ahí se puede mantener, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos nosotros es mantener las condiciones. Es como, yo quiero cultivar un hongo, mantengo las condiciones, como cultivar chorito en el sur, que yo pongo unas cuelgas y llegan los choritos ahí. Un poco lo que se hace a través de la conservación, el error de la conservación es fragmentar esto. Si yo fragmento esto y pongo un dueño acá, otro dueño acá, otro dueño acá, en cada predio pequeño ya el arriero no puede tener su ganado porque las vacas se pasan de un lado a otro, entonces los sacan. Si yo conservo esto como un puro paño, puedo todavía, ese caldo de cultivo sirve para que arrieros tengan sus animales ahí. Yo no voy a obligar a nadie, pero sí genero las condiciones para que exista esa posibilidad. ¿Hay alguna cosa como de cuota? O sea, ¿pueden tener tantas cabezas de ganado mayor? De ganado Mira, ellos menor? tienen aproximadamente 20, 30 cada uno. Pero ustedes, como Nosotros todavía estamos trabajando en un plan de manejo, también apoyado con la Fundación Terustral, que yo creo que va a dar más cabida de la que hay. y lo otro, o sea, un riesgo es que se corte, no hay nadie más que la de arriero, y lo otro es que se incentive, como tú dices, las cosas buenas. Es muy dura, es muy duro. Claro. Si hubiera más gente interesada, ¿también está abierto? No. Ya, o sea, Hoy día no hay más cupo. De hecho, hubo una persona, una familia que tuvo un par de malas prácticas y yo la retiré de ahí. Hay normativa. Ellos, por ejemplo, ahora estamos trabajando tenemos una veterinaria en ese equipo de mujeres empoderadas. Hay una veterinaria que está trabajando con los perros. Entonces se consiguió con la municipalidad vacunas y antiparasitarios y cada perro de arriero que sube tiene su carné al día con su vacuna, con su todo. O sea, no. y lo otro, si bien tiene educación, pero también va a tener foco investigación. Estamos trabajando en eso con la Universidad Austral, la Universidad Católica y la Universidad Católica del Maule, en investigación directamente botánica. La Universidad Católica del Maule con veterinaria también, de las fecas de los zorros y la polinización del chagual. ¿Pero? Oye, estoy lista para ir para allá. Ya hay fecha y todo. Como para darse una idea cómo circular y todo el tema. ¿Entre qué cotas y cotas está el terreno? Acá tenemos aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar y acá tenemos 2.600, las cumbres 2.700. O sea, perdón, Ya. si te sirve de referencia, O sea, en un día nosotros llegamos al puesto, como al primer puesto, un poquito, y al mirador. Tosca de Molina que vendría siendo por ahí. Claro, una cosa así. Y quedamos con ganitas de... Se ve, desde el mirador se ve lo alto al fondo Sí, del... el ideal sería al menos 2 días para poder dormir arriba. Espérate, Sí. viene Filip y después de nuevo. Sí, dos preguntas cortitas. Ya que tienen dos lagunas andinas, ¿nunca pensaron en el tema de los sitios Ramsar y los humedales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hay de la transferencia o transformación de los arrieros a hacer, por ejemplo, guías turísticos y hacer estos circuitos con los mismos arrieros? Mira, es un tema, la cabalgata, quien ha recorrido el parque se da cuenta que para recorrer eso a caballo hay que uno, tener un muy buen caballo y dos, ser muy buen jinete. O mato al caballo o a mí mismo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera la cabalgata turística no funciona en este parque. ¿Ya? Los senderos están habilitados solo para caminarlos. Los propietarios nosotros podemos recorrerlo a caballo. Si alguien de acá sabe que quiere recorrerlo a caballo, es cosa que siga un conducto regular paralelo a la página web. Se me olvidó, en todo esto hicimos una página web maravillosa. Trabajamos con un programador, seguimos trabajando con el programador, hicimos un programa que después nos copiaron de cómo comprar la entrada. O sea, hay todo un trabajo también cibernético por ahí con un sobrino que es un gran programador. Y la página web, los invito a conocerla, está en desarrollo, pero sí es una buena base y se compran todas las entradas y el acceso y todo es a través de esta página web. Lo de los sitios Ramsar, todavía esto no está declarado sitio Ramsar, sería maravilloso, no hemos hecho esa gestión todavía. Espérate.
Dale. La pregunta es eso de los arrieros como para llevar que la gente camine, pero que los arrieros que lleven el porteo. ¿Eso no está implementado? ¿No lo quieren implementar? Porque es rico caminar en un tren que no se... Sí, mira, nosotros abrimos el 3 de octubre, entonces tuvimos un periodo de inauguración que fue octubre, noviembre, luego tuvimos temporada alta que fue todo nuevo, el baño nuevo, los senderos nuevos, el puente nuevo, y ahora estamos en nuestra primera etapa que es como otoño-invierno, un poco más tranquila recién, para poder implementar el área camping. Yo creo que el porteo con arrieros funciona súper bien, pero vamos un poco de a poco, ahora estamos implementando de camping esta zona y la idea es de aquí a octubre de este año poder tener nuestro primer campamento en ruta ya con baño habilitado. Ahí quizás ese campamento habilitado nos abriría la posibilidad de poder realizar porteo hasta ese campamento. Ahora, quien quiere recorrer el parque hacia adentro puede alojar, pero es alojamiento en ruta y se tiene que inscribir y es con mochila, cocinilla, solo en los puestos que son los lugares que tienen un letrerito ahí que están indicados para alojar. Pero sí, es maravilloso poder lograrlo, pero como digo, para poder lograr eso necesitamos tener habilitado un campamento que sustente ese porteo. Esperen, levanten la mano para ver cómo hago los turnos. Ya, tú, espérate, como ya preguntaste, déjame, voy a 1, 2, 3, 4. ¿Primero? Sí, tú. Bueno, gracias por la exposición, bonito proyecto. La primera pregunta tiene que ver con cuál es la superficie o qué porcentaje de la cuenca fue declarada con derecho rural de conservación. La cuenca de los Pejerreyes es completa. Pero tú hablaste que son 12.000 hectáreas. Sí. De esas 12.000 hectáreas, ¿cuánta superficie? La cuenca, de esta cuenca son más o menos 2/3 de la superficie total. Ya. ¿Y por qué no declararon el total? ¿Ah? ¿Por qué no? No, declaramos el total, pero abrimos a público solo la cuenca. Como para acotar un poco el... Ah, ya. Pero los 12.000 hectáreas serían... DRC. Digamos, Lo que pasa es que el mapa y todo lo que tuviste, cuando hablé de zonificación, también hablé de que de un área la declaramos para abrir a público y otra gran área de acá y de por acá la declaramos de conservación, pero no abierta a público porque es muy caro implementar tanto parque y... Oye, ¿y en qué están con los estudios? Porque para tomar decisiones hay que tener buenos estudios, digamos. ¿Han hecho líneas base, modelos de gestión, capacidad de carga, por ejemplo? ¿Cómo van con esa...? Tenemos línea base hecha y estamos haciendo un plan de manejo. Por ahora estamos con una capacidad de carga de 100 personas, que es muy poquito. Sí. Perfecto. Eso es por la cantidad de senderos, supongo. Claro, de baño más que de sendero. Como que se me llenen todo ahí en el centro visitante. Yo tengo un máximo de 100 personas al día y la página web ya no te deja comprar más entradas por día. Y 100 personas no se ven. O sea, yo he estado ahí un día... O sea, este lugar tiene un componente interesantísimo de la parte de ecotono, digamos, de bosque, digamos, pero toda la parte de la estepa, por ejemplo, y la parte más alta andina, ¿han hecho estudios de la flora? Y de la parte, por ejemplo, de las geófitas, que es muy interesante. Mira, ahora estamos... ¿Antecedentes de qué tipo de especies estarían poblando la parte más de altura? Si hacemos un corte, por ejemplo acá, vendría siendo como una B corta, ¿ya? Entonces nos genera determinada flora abajo, determinada flora en la ladera oriente y determinada flora en la ladera poniente. Ese estudio lo estamos haciendo con una tesis de doctorado de la Universidad Austral, ¿ya? Y ese corte se ha hecho hasta la laguna, bueno, quedan 2 años todavía de estudio, pero se está haciendo hasta la laguna. ¿Ustedes están como por psicológico? Secciones, claro. Yo soy arquitecto, no soy botánico, pero sí está, como te digo, un profesor de la Universidad Católica del Maule que se llama Diego Muñoz, bien metido ahí. El equipo de la Universidad de Tierra Austral también trabajó ahí en la línea base, un ingeniero forestal, y la Universidad Austral está haciendo este estudio como de cortes. Sí, porque ese tema es súper interesante. Sí, es que espérate, ya... Siga lo otro, después pregunto más. A ver. Bueno, felicitaciones, Manuel, por el proyecto espectacular. Yo tenía una pregunta respecto a la amenaza. Escuché una vez que anduve por ahí, no en el parque, pero cerca, que hay un embalse. El proyecto es hacer un embalse. Y quería preguntarte si eso es real, si está muy cerca del proyecto y cómo lo visualizan ustedes esto.
Mira, el embalse está cerca, no está en el proyecto, no afecta a la cuenca, está una cuenca más arriba, que vendría siendo la jaula 1, la jaula 2, ¿sí? Y sí, eso es grave. Y yo creo que una de las motivaciones como de proteger y cuidar esta área es hacer peso en contra en la balanza de lo que es cortar toda la napa, para lo que significa cortar la napa hídrica de un valle. Pero sí, hay una prefactibilidad aprobada y está ahí lento. Yo espero que no, pero de alguna manera no afecta directamente, pero indirectamente. Yo creo que de todas maneras un proyecto de esa envergadura. Ya, una pregunta más. Gonzalo, ahí está. ¿Quién? Gracias. Primero que todo, felicitaciones, Manuel, por el proyecto. Muy impresionante lo que han hecho y lo que viene por delante. Yo quería hacer una pregunta tomando lo que tú comentaste de las amenazas. ¿Ya? Nosotros hace 3 meses acá en Santiago tuvimos un incendio en la cuenca de la Quebrada Honda, de San Carlos de Apoquindo, donde se quemaron 1000 hectáreas de bosque xerófilo. Fue lamentable y eso ha requerido un trabajo enorme de recuperación. Tuvimos una aluvión en febrero porque además después de un incendio las consecuencias son gigantes, no solamente en términos de biodiversidad, sino que lo que pasa después. Yo lo que te quería preguntar es que finalmente lo que estamos viviendo en el Valle Central, que tiene que ver con la desertificación y un clima desértico que va bajando, nos está exigiendo hacer estrategias hídricas. Estamos haciendo estrategias como zanjas de infiltración, limanes, media luna, una serie de soluciones basadas en la naturaleza para poder mantener más el agua en la zona precordillerana. Porque la verdad es que el paisaje aquí ha evolucionado y está más seco y esto genera amenazas. Esto está más al sur, pero yo no sé si tienen considerado dentro de este plan maestro una especie de estrategia hídrica para ver cómo esto va a evolucionar y cómo ha evolucionado también en el tiempo. Yo no sé si el paisaje en los últimos 50 años ya ha cambiado radicalmente por temas del agua, del clima o no. ¿Cómo lo tienen contemplado futuro? Mira, se han secado. Yo creo que el estrés que estamos hablando de los coihues de más al norte, las lengas de más al norte, los oblicuas de más al norte. Entonces tenemos por un lado una carga genética que vale oro, o sea, las semillas de acá son las semillas que están más capacitadas para el cambio climático, pero por otro lado tenemos los árboles más estresados, los coihues más estresados de Chile, los robles más estresados de Chile, por lo tanto se seca un componente alto. No tanto, pero sí varios coihues secos, ciprés de cordillera, como los árboles que están en su límite geográfico, los peumos están enormes, gigantes, pero los que están en su límite geográfico están un poco más estresados, sí, o sea, eso se nota, y en eso no hay mucho que hacer que confiar en la evolución y en el fondo esa genética de esos coihues que están ahí, que darles las condiciones, como hablamos, para que puedan los que sean más resistentes a la sequía y a las altas temperaturas sobrevivir y hacer semillas para que se mantengan esos coihues, y si se secan todos los coihues seguirán los robles, no sé, ¿ya? Con respecto al tema de incendios, yo creo que una de las grandes como actos que hemos hecho, uno fue físico, que nosotros hicimos un estanque grande de acumulación en el estero de los Pejerreyes en un sector para que los helicópteros puedan sacar agua cerca, y resultó ser que es el balneario al que van felices a bañarse toda la gente que está en el área de camping, entonces matamos 2 pájaros de un tiro. Pasa la foto de la mayoría, del 100% que va, el 90% que va se queda aquí, bañándose en el recurso hídrico de ahí, para los helicópteros. Y el otro 10% se interna en el parque y uno feliz de trabajar para ese 10%, porque yo soy parte de ese 10% y creo que aquí todos están bien, ¿ya? Entonces vendría siendo ese lugar de acopio de agua, que en el verano tiene altos litros de agua, se calculó en algún minuto. Y lo otro es un poco observar y tener un equipo en Los Queñes, está al lado, entonces tenemos una compañía de bomberos y unos brigadistas voluntarios. Tenemos bombas de espalda y caballos, digamos, a mano, y la bomba de espalda es muy efectiva frente a un control directo de incendio. ¿Han tenido incendio? Hemos tenido, gracias a Dios, todavía no. Ojalá no haya nunca, toco madera. Herramientas, extintores, radio directo a los bomberos, una central de radio. Por ahora. Es muy vasto esto, entonces ponerse a hacer cortafuegos aquí ya sería, al año siguiente brotó con más ganas, entonces no. Las huellas de alguna manera pasan a ser contrafuego, y el hecho de que se recorran y se transiten ya es un avance. O
sea, poder llegar a los lugares donde podría haber que apagar un foco de incendio. El mismo visitante, ese 10% de visitante que recorre el parque está súper informado, o sea, dice, oye, vi una basura, recogí esto, pasó esto otro, así como me imagino que ustedes si van recorriendo y ven a alguien haciendo fuego, le van a decir, ¿qué estáis haciendo? Eso pasa, y esa cultura y esa educación cuida, entonces de alguna manera que esté entrando gente, hace que esto también se cuide, porque no entra el furtivo, sino que entra quien paga para recorrer algo y trae una cultura y... Bueno, le pido a todos que le demos un fuerte aplauso a Manuel. Bueno, Manuel mencionó el estero Pejerrey que queda en Achigüeno, en el cajón del Achigüeno, y yo ahí tengo tengo voluntad, corazón, he mapeado todo ese cajón, el estero El Pejerrey, que también tiene un montón de gualos. Y paso el dato porque tengo la intención de hacer también un proyecto parecido, solo que hay que comprarle a todos los muñoces, poner de acuerdo a todos los muñoces, pero que ya están en esa intención de venta. Creo que el Maule tiene harto de eso que tú estás diciendo, y bueno, y el estero del río Pejerrey. Un incendio ahora ahí. Sí, bueno, sí. Un incendio, de hecho, me llamaron un día en la noche, ya estoy así como... colgándome de tu presentación, pero me llamaron un día en la noche, yo tengo una cabañita ahí, donde se encuentra el Pejerrey con el Achigüeno, para pedirme la cabaña prestada para los pilotos de los helicópteros. Y mi hijo, que tenía un dron también, fue también a mapear toda esa zona desde el aire con el dron en la mañana, cuando se inició en enero. Duró un mes ese incendio, ahora recién en el verano. Y la dificultad para llegar es una de las razones de por qué no se pueden extinguir y en el fondo identificar dónde tú vais poniendo en el fondo la cosa que extingue estos fuegos. Bueno, ahí me voy a quedar conversando con ¿cómo es tu nombre? Gonzalo. No, espérate, de Austral. De Victoria. Ya, Victoria. Me voy a quedar conversando contigo para ver cómo se puede implementar esta conservación. No, ahí tenía un ángel de la guarda que te va a llevar. Bueno, pero ahora sí, ya para cerrar esta charla, te agradecemos en nombre del club y tenemos 2 libritos. El primero de historias de 100 años desde el 2019 al 2000, del 1919 al 2019. Y otro relato que se hizo para los 100 años del club, en 1924 al 2024, escrito por socios, entre otros Álvaro Vivanco, de los que están acá, Verónica también, por ahí, en agradecimiento a todo lo que nos has entregado esta noche con tus relatos. Eso, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahora voy a leer con... Y bueno, ahora... Pero yo quería, antes de despedirme y ya cerrar, quería pedir un aplauso para mi padre Juan Carlos y mi tío Otto, que de verdad son los gestores aquí. Para mi madre. El aviso final, en 2 martes más, es decir, el segundo martes de abril, que no me acuerdo si era 14 de abril, vamos a tener a Pablo Besser contándonos de su expedición al volcán Lautaro y el cordón Mariano Moreno. Quedan todos invitados, 8 de la tarde, mismo lugar, va a ser un poquito más de frío, espero. Y ahora sí, cerramos y pueden venir a hacer las preguntas, nos desordenamos, en fin, gracias.